Muy buenos días, estimadas jóvenes de noveno grado. Nuevamente aquí estoy frente a ustedes para llevarles un video explicativo más de esta asignatura de estudios sociales. En esta oportunidad, jóvenes, vamos a estudiar el tema que nos compete en esta semana, que se intitula la Organización Mundial. Vean, para que usted pueda entender la Organización Mundial actual, es necesario retroceder un poco en el tiempo para que ustedes puedan saber cuál fue la causa principal de la formación de lo que usted conoce como la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Comenzamos de esta forma entonces. Vean ahora, fíjense, en el siglo XV, como usted ya sabe, los pueblos europeos, nos referimos a los ingleses, los franceses, los españoles, los portugueses y los neerlandeses u holandeses, como le llamamos, emprendieron una serie de viajes en ultramar para poder conquistar nuevas rutas comerciales. Bajo ese punto, estas potencias europeas comienzan a conquistar y a colonizar otros puntos del mundo. Es ahí que llegan a América, controlan países africanos, países asiáticos e islas de Oceanía. Vean, jóvenes, en ese momento, eso se le llamó la interconexión global, porque antes, jóvenes, del siglo XV, en los descubrimientos y conquistas, el mundo estaba separado desde el punto de vista cultural. Con ese movimiento de conquista y colonización, el mundo se engloba por primera vez y ahí comienza un proceso que se llama globalización cultural y económica, ¿verdad?, que forma una sola cultura y una sola forma de organización mundial. Vean, jóvenes, en este momento, las metrópolis, que son básicamente los países europeos, sostienen una relación desigual con las colonias ubicadas en América, en África, Asia y Oceanía. ¿Por qué es desigual? Porque las metrópolis tienen a su cargo el control total de estas colonias, obteniendo de ellas riquezas, materia prima, mano de obra y un nuevo mercado de consumo. En cambio, las colonias se empobrecen porque sus recursos son abstraídos y empobreciendo las zonas conquistadas. Vean, jóvenes, qué importante. Luego de este proceso de conquista y colonización, que dura 300 años aproximadamente en lo que es América, comienza una era de enfrentamientos de los países europeos en esta zona de aquí. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y en ese sentido voy a trasladarme para acá. Vean, jóvenes, las grandes potencias europeas, se las menciono de nuevo: los ingleses, los españoles, los alemanes, los franceses y en este caso los rusos, comienzan a enfrentarse entre sí. ¿Por qué razón? Número uno, lucha territorial. Recordemos, jóvenes, que todo país que se siente fuerte y listo para la lucha va a intentar expandir su territorio hacia los lados y ahí comienzan las famosas invasiones. Lucha de territorio. Número 2, control de mercado. Un mercado de consumo. Los países se enfrentan porque pelean rutas comerciales y mercados para vender sus productos. Siguiente, control de materias primas y mano de obra. Recordemos, jóvenes, que las metrópolis toman de las colonias la materia prima que existe en ellos y la mano de obra también. Recordemos que en el caso de Centroamérica,
la principal actividad económica fue la minería. Y además la mano de obra prácticamente gratis en forma de esclavitud. Otra de las cosas, jóvenes, que fomentó este proceso de organización desigual fue, jóvenes, la pelea de las rutas marinas y el control hegemónico de Europa. Usted ya sabe en temas anteriores que eso generó guerras mundiales. Y en resumen, de manera muy corta, la Primera Guerra Mundial comenzó en Europa, recuerde, año de 1914, hecho que le detonó fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando a manos de un ciudadano serbio, y se detona la Primera Guerra Mundial. Pero en sí el hecho que generó el problema fue el intento expansionista de Guillermo II, emperador alemán. ¿Qué consecuencias trajo? Una gran cantidad de fallecidos, se estima que más de 10 millones, bancarrota de los países, grandes problemas de epidemias, una gran contaminación ambiental, entre muchas otras consecuencias. Usted sabe que luego, en 1939, se generó una Segunda Guerra Mundial que dura 6 años y que finaliza en 1945. Consecuencias más graves aún. Más de 78 millones de personas mueren en este enfrentamiento bélico. Los países quedan devastados por la guerra, económicamente en bancarrota, una gran cantidad de discapacitados, niños huérfanos, viudas, personas mayores sin amparo, y esos son uno de los tantos casos de consecuencias de la guerra. Vean, joven, este escenario desolado, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en Europa, surge una preocupación extrema por un tercer conflicto en ese momento, que al final se dio, que se llamó la Guerra Fría. Pero en 1945, jóvenes, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, los líderes mundiales están sumamente preocupados por la devastación que generó la Segunda Guerra Mundial. Y es así que el 26 de junio de 1945, mismo año que finaliza la guerra, se suscribe una carta constitutiva de la ONU. ¿Qué es una carta constitutiva, jóvenes? Es un documento físico en el cual se demuestra la intención de crear un organismo mundial. Eso sucede el 26 de junio de 1945. En esta carta se asumen los deberes y derechos de los estados participantes. En un inicio, 51 estados, siendo Polonia la última en agregarse. En la actualidad tenemos 193 estados adscritos a la ONU. En aquel momento era 51. Obviamente Honduras estaba dentro de ese grupo de países fundadores de la ONU. Vean, entonces, si usted recuerda, en nuestro calendario cívico, el 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la ONU, ¿verdad? Que lamentablemente no se le da la relevancia requerida. Vean, el 24 de octubre de 1945 inicia oficialmente la Organización de las Naciones Unidas. Vean, bueno, como les dije, en la actualidad tiene 193 estados, ¿verdad?, de todas las latitudes del globo. ¿Qué objetivos tiene la ONU? Esto es muy importante. ¿Qué objetivos tiene la ONU? Importante ver. En primer lugar, buscar la paz. Ese es el primer gran objetivo de la ONU. Recordemos, jóvenes, que la ONU surge como un organismo, en primera instancia, de búsqueda de paz, ¿verdad? Entonces, el objetivo es buscar la paz entre los países de todo el globo. Número 2, intentar borrar heridas emocionales entre los países en disputa. Recordemos, jóvenes, que la Segunda Guerra Mundial
trajo tanto dolor y sufrimiento que generó muchas emociones, tanto en países ganadores como en los países perdedores. La ONU surge, jóvenes, como ese organismo que intenta conciliar a los líderes políticos y también a las personas mediante el mensaje de la paz. Número 3. La ONU surge como un organismo de cooperación para los países que quedaron devastados después de la guerra, ¿verdad? Surge como ese organismo mediador que intenta gestionar ayuda entre los países en conflicto. Básicamente, esos son los 3 propósitos o 3 objetivos de la ONU. Importante, la ONU tiene una organización administrativa compuesta por 4 órganos de suma importancia. Vean, una asamblea general, que es donde los países miembros, o los 193 países miembros, envían sus delegados para formar parte de la gran asamblea de la ONU, que lo preside su secretario general. También está un Consejo Económico y Social que busca poder moderar, gestionar la parte económica social de los países miembros. Está también una Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Países Bajos, en esta zona que está aquí, La Haya, Países Bajos aquí, que tiene como objetivo organizar la parte jurídica entre los estados. Cuando hay una disputa de territorio o disputa legal entre los países, ellos van a La Haya, Países Bajos, u Holanda, como conocemos nosotros popularmente, y ahí hay jueces que deliberan y dan un veredicto judicial a favor o en contra de uno u otro país. Vean, y está la Secretaría que se encarga de la documentación. Vean, la ONU tiene organismos especializados, ¿verdad? Nosotros muchas veces hemos escuchado hablar de la FAO. Vean, la FAO, jóvenes, es el organismo de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. ¿Qué objetivo tiene, jóvenes? Garantizar la seguridad alimentaria de los pobladores de todo el mundo, así como fomentar la producción agrícola y ganadera. Es la FAO, ¿verdad? Tenemos PNUD, que significa Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué es lo que busca? En primer lugar, manejar datos estadísticos o datos demográficos de los países y también gestionar cooperación entre uno u otro país para elevar los niveles de bienestar social de los países. Vean, está también la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas que se enfoca en la preservación de la cultura, el fomento de la educación y de la ciencia. Se intitula entonces Organismo de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. Está la UNICEF, que se enfoca básicamente, jóvenes, en la familia, pero de manera específica en los niños. Es la UNICEF. Tenemos el Banco Mundial, que se encarga de financiar en todas sus modalidades de la palabra a los países y proyectos para desarrollo humano. Está el Fondo Monetario Internacional, que busca establecer leyes para la política cambiaria de los países en materia de moneda, y también da créditos. Tenemos la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que regula las relaciones laborales en todo el mundo, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, que toma un protagonismo muy especial en casos de pandemias como la nuestra, que lo que busca es regular, eficientar y organizar las medidas médicas para controlar el estado de salud de la población a nivel mundial. Entonces, básicamente, jóvenes, esa es la ONU, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo video. ¡Feliz día!